Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Debo comenzar el programa presentándole excusas formales a los lectores de mi blog La Pregunta de este miércoles, porque incurrimos en un error bien explicable. Y cuando se fue a transcribir un artículo del nuevo Código Penal por promulgarse, por desgracia, en la primera versión aparecía el artículo relativo a las penalidades, no el que describe y tipifica el crimen fundamental, es decir, los hechos que afectan intereses fundamentales de la nación. Naturalmente, se hizo la enmienda y yo traje en mi tableta donde se transcribió, se debió de transcribir y ya está transcrito el artículo 430-1. En beneficio de quienes hayan leído la pregunta con el error, voy a leer de nuevo este artículo. Fíjense, este artículo yo lo he ponderado mucho, porque yo vine haciendo un estudio del nuevo Código Penal francés, hará cosa de 10 años. Y un autor de deportes francés realmente escribió cosas muy valiosas sobre ese código. Sin embargo, yo al de aquí no le quise poner la mano ni tocarlo porque me concentré en el Código Procesal Penal bajo el sistema adversarial acusatorio. Después lo he tenido que retomar en ocasión de los 2 vetos que le opuso el presidente Medina al código, alegadamente porque tenía el aborto sin las 3 causales. Y los movimientos nacionales e internacionales que están sufragando y participando en eso, que yo considero que es una de las infracciones más imperdonables, infracciones criminales. Yo diría que tiene cierta equivalencia con el asesinato, porque el iter criminis, la decisión de matar a la criatura, de no dejarla nacer, requiere frialdad, no de uno, de varios. Es decir, que la premeditación, que es una circunstancia agravante que hace asesinato al homicidio, al aborto se le podría bien aplicar. Pero bien, lo toqué y ahora voy a leer este artículo, porque este artículo 430 yo lo veo como un arma noble, una gran arma para la defensa de la República en el inmediato futuro. Yo quiera que no se le antoje a algún vivo tocarlo, porque esa sería harina de otro costal. El caso es que Francia, en una codificación penal primorosa, que ya yo expliqué, se agotó en 17 años de trabajo, no de gaveta, ¿no?, como la nuestra. Hizo un prodigio de código moderno, con todo lo antiguo preservable, lo que ha resistido el paso del tiempo, siendo verdad sabia en los grandes fallos, más todo lo moderno. Y la gran innovación consistió en que se utilizó un título, que es este, donde está este artículo: Crímenes y delitos contra los
intereses fundamentales de la nación. Ustedes me oyeron explicar en el pasado que antes era, en el Código Napoleónico, que todavía está vigente, crímenes y delitos contra la seguridad interior y la seguridad exterior del Estado. El complot y la insurrección, que terminaron siendo letra muerta, porque evidentemente el poder siempre los usó para perseguir y para castigar a gente incluso valiosa que tenía la simpatía del pueblo, los idealistas, los héroes. Esas insurrecciones, esas vueltas al país de Junio y de Luperón, estaban dentro del marco de la infracción criminal, porque eran atentados a la seguridad exterior del Estado. Los complots de Velado, que fueron horribles, el complot del capitán Marchena y tantos jóvenes que fueran sacrificados en el entonces recién formado Cuerpo de Artillería de las Fuerzas Armadas, del Ejército, que iba a atentar contra Trujillo en el patio de la fortaleza Osama, y que una delación de última hora, el capitán Marchena y decenas de oficiales y de jóvenes. Yo tenía amigos, que siempre los recuerdo, Narciso Viloria, Amado Cubi, los hermanos Pérez, Dondo y Papito, se perdieron, el complot. Entonces esos artículos pasaron a ser odiosos. Francia, que tenía un problema, podría tener un problema parecido, lo llevaron a una escala más sensitiva. Crímenes y delitos contra los intereses fundamentales de la nación. Vamos a verlo solamente para leerlo y ahí pasar al programa de hoy. Se entienden como intereses fundamentales de la nación en cuanto respecta al presente título, los aspectos relativos a su existencia de la nación, seguridad de la nación e independencia, a la integridad de su territorio, a la salvaguarda de la ley fundamental que organiza la forma de gobierno y sus instituciones, la Constitución, a los medios de defensa y a la protección de la población dentro y fuera de la República. Aquí viene una mención que a mucha gente, que oyó el programa, se la encontraron rara, y a mí mismo me chocó cuando la leí. Interés fundamental de la nación, a su diplomacia. Oigan, la diplomacia metida en el círculo distinguido de los intereses fundamentales de la nación. A la conservación del equilibrio del entorno físico. Entiéndase los montes, las depredaciones en las montañas, de las cuales nacen los ríos nuestros, y a los elementos consustanciales de esto. Bien, esa era la excusa que quería presentar. Ahora voy a dar una opinión, pero quiero que se entienda que es una opinión mansa, que me sale del corazón y que se aviene mucho con lo que yo he estado sosteniendo en cuanto a la actitud que se debe asumir frente al nuevo gobierno. He dicho, señores, el presidente Abinader está enfrentado a un complejo de crisis sumamente peligrosas, particularmente la crisis en la salud,
que se sabe está debatiéndose a nivel mundial en términos de vida o muerte. Hay que ser tolerante, cuidadoso, no asediarlo, no combatirlo, no exigirle, no regañarlo, no. Ser lo más paciente que se pueda ser, porque las crisis son de todos. Y más bien lo que debemos pensar es ver de qué modo podemos contribuir a ayudar. Aliados virtuales en el orden moral, psicológico, político, del propio gobierno, que está a la cabeza de las responsabilidades de enfrentar esas crisis. Es lógico. Pero eso no indica que uno se prive de opinar. No. Lo único que la opinión hay que cuidarla para que no pase a ser censura beligerante, regaño. No. Es una opinión de buena fe. Que para un gobernante joven, bien intencionado, evidentemente, como es el presidente Luis Abinader, si le llega por acaso a sus oídos, porque un amigo se la comente, por alguna razón, puede encontrar en esa opinión algo que no había visto cuando tomó tal o cual decisión. A veces la opinión no tiene que ser ni de políticos, ni de gente de la lucha política, no. Opiniones de comunicadores sociales, de los llamados influencers, que a veces son medio peligrosos, porque regularmente atienden a intereses non santos. De manera que quiero echar por delante esa explicación. No es tiempo de disentir con violencia, de armar beligerancia, riñosas. No. Es tiempo de pensar y de tener muy presente la compasión. Esa compasión tan necesaria cuando el pueblo al cual uno pertenece está expuesto a los peligros y a las desdichas que está expuesto el pueblo nuestro. En la salud y, desgraciadamente, en la economía. Porque es un tipo de azote, de flagelo, que se mueve a través del contagio. Ha resultado muy indócil. La ciencia misma del mundo no ha podido todavía ofrecer resultados válidos, no atolondrados, no anticipados, de vacuna y de remedios de sanación. Es una lucha que se está librando con un enemigo peligroso, invisible, pero eso sí. Bueno, yo siempre pongo de ejemplo, Estados Unidos ya lleva más muertos en esta pandemia que en la guerra de Corea y en la guerra de Vietnam, juntas. Ustedes se imaginan, sin contar Perú, España, bueno, por donde ha hecho horrores. De manera que en medio de ese ataque se toman decisiones. El ataque y la cuarentena que impone obliga a decisiones de los que mandan, del gobierno. El presidente Abinader anunció, y eso es revelador de su sensibilidad, de su buena conciencia y de su alarma con el problema de la educación, que se va a hacer una inversión de 21.000 millones de pesos para adquirir los medios digitales necesarios, distribuirlos en la población escolar infantil, especialmente en la primaria
y la intermedia, y entonces tratar de llevar a cabo el curso del año en forma virtual. Sirve para reflejar sensibilidad del gobernante, no hay duda, sobre la educación. Pero el dilema que se le plantea al presidente Abinader es entre salud y educación. Los recursos hacia la educación son esencialísimos. Y es una pérdida que un año se pierda. Porque de todos modos, los niños todos quedan con el retraso de que perdieron un año. Pero no pueden ir a las aulas. Porque si van a las aulas, ya hay pruebas, incluso ahora en curso muy importantes de una organización de académicos de primer orden. Creo que hay un señor Jiménez, español, un científico, que le están pidiendo a la Organización Mundial de la Salud que admita que el contagio se produce también por el aire, que alcanza 7 o más metros, pero que puede contagiarse por las corrientes de aire. Este señor Jiménez es un especialista de fama mundial sobre el tratamiento de los aerosoles. Yo leí el informe y la petición a la Organización Mundial de la Salud y me sobrecogí, porque él dijo, si los niños van a las aulas es una bomba de reloj, una bomba de tiempo. Va a ser horrible el tipo de brote de los niños hacia los padres hacia la sociedad. Un horror. Estamos atrapados. Entonces, evidentemente, el presidente Abinader optó por la educación, porque él entiende que está haciendo esfuerzos en la salud, que se han invertido muchos recursos, que se van a invertir más. Y yo digo, no. Ese tipo de recursos que se va a poner allá no va a funcionar. Y voy a hacer un breve paréntesis para recordar algo de mi vida que sirve a estos fines. Cuando yo comencé a fundar la Fuerza Nacional Progresista en el año de 1980, toda la actividad, casi toda, era en los campos, porque era un tipo de formación política de base social agraria esencialmente. Y fui a un pueblo muy bonito y muy querido de la Cordillera Central. Y en una reunión que sostuvimos, apareció una señora del pueblo, muy elocuente, muy pobre, y dio un testimonio de cómo ella veía las cosas. Y hubo un momento que ella me hizo una apelación que me conmovió. Me dijo, Vincho, yo era costurera, pero he tenido que dejarla de serlo porque me estoy quedando ciega. Me han indicado que tengo que hacerme una operación. Parece que era una catarata o algo así. Pero me han indicado unos lentes. ¿Cómo yo me hago? Lo hizo en una forma tan conmovedora que todos nos sobrecogimos. Hicimos una especie de colecta entre el grupo que andaba y cosas. Y conseguimos el precio de los lentes que se pondría en Santiago. La pobre mujer, bueno. 10 meses después volvemos al mismo lugar. Y en la reunión aparece la señora. Y yo le pregunto, oh, doña, ¿cómo está usted? Y cuénteme cómo le ha ido con los lentes. Entonces ella me responde así, casi a punto de llorar. Vincho, me tuve que comer los lentes. Me comí los lentes. Yo me quedé frío así. Dios, ¿qué me estaba diciendo? El dinero que ustedes me dieron
que yo lo necesitaba para ver, se usó para comer. Óigame, eso me marcó a mí mucho con la cuestión de los recursos que se alleguen a las capas pobres. Hay que ver su drama. Muchos la descalifican por estupidez y perversidad. Ah, estos son unos sinvergüenza, no son serios. No, es que viven en un estado de pobreza. Vecino a la desesperación. Vecino no, en el ámbito de la desesperación, de la subsistencia. Esas computadoras y esos equipos que se repartan a muy corto plazo, o en casas de empeño, o vendidas a terceros, o reputadas como dañadas y perdidas, algo que no va a ser controlable. Esto sin contar que las comunidades del interior, la energía eléctrica no llega, los problemas de internet, bueno, es muy difícil pensar, por muy buenas que sean las intenciones, que creo que eso es lo que ha habido del presidente, que eso pueda tener algún éxito. Ahora bien, voy a extender un poco mi opinión. Dicen algunos que a los presidentes no se les dan consejos. Yo no sé de dónde sacan esa tesis tan estrambótica. El consejo siempre es bueno, porque ayuda a ver otras perspectivas y puede llevar incluso a rectificaciones. Rectificar es de sabio. Yo le recomiendo al presidente Abinader, presidente, reconsidere esa medida que usted anunció. La obra mayor que usted podría hacer en los 4 años de su periodo presidencial sería dedicar una parte importante de esos recursos, de 21.000, 18.000 millones, para hacer una ofensiva abrumadora sobre pruebas, la PGR, y vacuna. Que no se quede un dominicano sin vacunar. Y se lo dice un viejo que cuando era niño, a los 7 años, ya en la escuela, recibía la cortadita con una aguja especial para la vacuna contra la viruela, que era entonces el azote del mundo. Se erradicó en el mundo y nosotros le erradicamos también. ¿Qué hacer con los otros 3 o 4 mil millones que quedarían pendientes? Reclute con el concurso de la Autoridad de Educación de España, especialmente, y de Chile, la contratación de un centenar de profesores de primaria, no tienen que ser sabios, ¿no? Los más versados que puedan ofrecernos. Y esos 8 meses, en lo que llegue el nuevo año, abra un curso virtual con los maestros y las maestras para fortalecer su formación. Lo que el niño pueda perder, porque no puede hacer el curso el año, porque hay guerra contra un demonio, lo ganaría el año entrante, si es que se ha logrado vencer y detener al enemigo, que es el COVID-19. Lo va a recibir el niño en una enseñanza de mayor o mejor calidad. Porque nuestras maestras y nuestros maestros, el promedio, son buenos, están decididos a servir, pero evidentemente hay un déficit
Hay una falla en la docencia. Se lograría atacar el mal primordial, la salud, y hacer una inversión puntual sobre algo que nos viene afectando desde hace mucho tiempo. Hicimos muchísimas plantas físicas. Bueno, no me quiero meter por los vericuetos criminológicos de esas inversiones del 4% para aulas, pero descuidamos totalmente esfuerzos hacia el mejoramiento de la generalidad, cuando no de la totalidad de los docentes nuestros. Ellos incluso se van a favorecer. Y eso se puede, sí se puede organizar virtual. Porque esto no parece tener fin. Esto va de 45 días en 45 días. Cuando venimos a ver, llegamos a los Reyes todavía con el problema. Y Dios quiera que así sea. Y que no nos ocurra algo tan trágico como lo que está ocurriendo en España. Que ahora he oído a sus expertos decir que el rebrote casi es una segunda ola, más devastadora y letal que la entrada misma desde marzo que hiciera este demonio, que a España la ha golpeado duramente, como Italia y como otras naciones de Europa importantes. De manera que yo quería, en esta parte del programa, dar esa opinión. Mejoremos las capacidades de nuestros docentes de esos niveles. Ya en el grado universitario es posible el trabajo virtual, ya los muchachos tienen otras destrezas, ya eso es otra cosa. Pero en las primarias e intermedias es fundamental. Eso es un bien para la República sin nombre. Y lo dice alguien que naciera en el año 1931 y que luego del 36, al explotar la Guerra Civil Española, fue beneficiario eterno, como los de mi generación. ¿Por qué? Porque entre los infortunados refugiados, los que arrojó la guerra hacia el extranjero, vinieron profesores. Dios los tenga en gloria a todos. Estaban en los pueblos, en Santiago, en Barahona, en San Francisco. ¿Y qué profesores, Dios mío? Es decir, lo que se obtiene como ganancia no es necesariamente intangible, es palpable. Sale una generación, 2 generaciones, 3 generaciones. ¿Maestro quién? Yo tenía a don Carlos González Sanz, yo tenía a don Ulpiano Díaz, yo tenía al señor Pons. ¿Saben qué ventaja era esa? Ya no vendrían de esa categoría, pero podrían venir los más confiables para sus ministerios de educación, para el aprendizaje, para el entrenamiento, para poder ayudar a los docentes nuestros y hacerlo más útiles en el momento de impartir enseñanza. De manera que el programa, aquí ese tema lo abandono para entrar en otro, ya más, no voy a decir picante, no, más excitante. Estoy terminando, todavía me falta un día más o menos, de examinar y darle forma, para el lunes le daré forma a la nueva pregunta del miércoles venidero. ¿Saben ustedes cuál es el título de la pregunta del miércoles venidero? La euforia
mexicana por la delación premiada, punto, muy parecida a la nuestra. México está trepidando por otro Popocatépetl, el famoso volcán que ellos tienen como símbolo nacional. Cuando un ex director de Pemex, Emilio Lozoya, fuera extraditado desde España, porque conforme a las declaraciones del representante de Odebrecht en México, le había dado 10 millones de dólares para la campaña de Enrique Peña Nieto. Se le acusó, además de otros ilícitos, comprar votos de legisladores para aprobar una legislación ventajosa para determinados sectores. Se le acusa de haber propiciado la compra de una empresa de abonos químicos quebrada a un precio 4 veces mayor, un desastre. Pero lo de Odebrecht es el eje de la acusación. Ese señor Lozoya está casado con una señora que, según dicen las publicaciones, corresponde a una de las familias tradicionales muy ricas de México. Es lo que yo entendí. Pero en la acusación se imputa a la madre de Emilio Lozoya, a la esposa y a una hermana, porque al parecer en Panamá figuran unos depósitos bancarios que ellos llaman como las ventajas de un paraíso fiscal, que yo no voy tan lejos, pero por respeto a Panamá. El hombre regresa del avión, lo llevan a una clínica, de la clínica lo llevan a su casa. La investigación se limita a comprobar que él es autor de unos ilícitos, una especie de participar en esfuerzos de grupos delictivos para cometer determinados ilícitos. Pero revienta a México, porque señala que los verdaderos responsables de ese manejo de esos dineros, que fueron más de Odebrecht, eran el expresidente Carlos Salinas de Gortari, el expresidente Felipe Calderón y el expresidente Enrique Peña Nieto, sin contar unos cuantos ministros, exministros importantes. El caso es que eso ha encendido la tensión del pueblo mexicano, que viene desde hace décadas padeciendo, vamos a decirlo así, padeciendo del encubrimiento para favorecer la impunidad, muy especialmente de los expresidentes. En México ha tenido eso como una especie de santuario. La condición de expresidente es intocable. Y al venir esto, Lozoya pasa a ser una especie de testigo protegido, que en Brasil se le llama el delator premiado y en Perú se le denomina la cooperación eficaz. Bueno, eso ha creado un revuelo enorme y están esperando llave, proceso contra 3 expresidentes.
y hay una sensación tremenda. Uno de ellos fue Calderón, creo. Hizo un comentario que a mí me llamó la atención, porque ese comentario viene a coincidir con algo que yo había escrito en la pregunta cuando el problema estaba en Brasil, sobre lo peligroso que resulta la delación premiada. Y decía ese presidente, expresidente mexicano, que en el fondo lo que hay es una persecución política y que le abrieron proceso a la madre de Emilio Lozoya como una manera de derrumbarlo. Y que él ha dicho todo lo que ha querido el poder. Naturalmente está la característica muy propia de México de que quien lo gobierna ahora es un hombre interesantísimo. Un hombre candidato impenitente para la presidencia, pero disidente del PRI, formó un movimiento, Morena, y ahora, hace un año, obtuvo un triunfo aplastante, Andrés Manuel López Obrador, que tiene, atiendan ustedes, como hábito, como método, dar una conferencia todos los días por la mañana ante decenas de periodistas. La mañanera creo que le llaman. Entonces, aparece un artículo en el New York Times diciendo que era en realidad asombrosa la habilidad del presidente López Obrador. Porque él por la mañana enunciaba los casos, pero se cuidaba de decir, eso debe de ir a justicia. Y en la tarde, los investigadores de justicia comenzaban a revelar hallazgos. Eso se sensacionalizó de tal modo que ya es, bueno, lo estoy tratando aquí porque es de la atención del mundo, sin tener ningún tipo de irrespeto ni de agresividad frente al presidente de México y sus instituciones, no. Ahora bien, la tesis es en qué medida un coacusado, miembro de un grupo que ha participado en un crimen o en varios crímenes, puede ser creído si al momento de ser sometido él, se ha sometido conjuntamente su madre, su esposa y su hermana. Si hay un medio de coacción psicológica en el mundo eficaz, es ese. Yo, en mi experiencia de ejercicio penal, tuve oportunidad de ver muchos casos de delincuentes y autores de crímenes duros, gente dura, desplomarse cuando por alguna razón aparecía una implicación de la madre, de los hermanos, etc. Es una coacción peligrosa. Entonces, el artículo es la euforia mexicana acerca de la delación premiada, muy parecida a la nuestra. Es lo que hace el artículo más atractivo, porque aquí tenemos el drama de Odebrecht, que desgraciadamente se manejó en una forma torpe, evidentemente perversa, en el sentido de que se fraccionó. Se va a conocer
de esto, sí, como no. ¿Es una exigencia mundial? Sí, como no. Nosotros vamos aquí, un ministro que estaba activo como ministro, un hombre importantísimo dentro del partido de poder, ex ministro del gobierno anterior, ex legislador del partido que hoy gobierna, pero con hechos de imputaciones relativas a contratos aprobados en el Congreso hace 15 años, 20 años. Sin embargo, el grueso de los hechos peores se contuvo. Ese no se le dio paso. Pasó a ser una especie de mutilación del proceso. Que yo he dicho muchas veces, y son ustedes mis testigos, que tiene 2 querellas de organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil. Una de ellas, la que yo leí, enormemente densa y peligrosa. Es decir, esa parte que tiene el misterio de los condinómenos, de los alias, que doña Alicia Ortega, en una revelación interesantísima, hizo en coordinación con el gremio internacional de los periodistas de investigación, pero que el país tiene la curiosidad de saber quién es cada alias. Y el grueso de los millones está en esa fase. Es decir, que nosotros tenemos pendiente a Odebrecht en la parte más importante. No la remota, sino la más reciente y última. Con la que se hizo trato, con la que se le permitió trabajar, a la que se le pagaron 3 días antes de anunciarse la pandemia. Se le pagaron 350 millones de dólares a esa empresa, que él se encargó de una forma muy fría de declarar sus responsables allá. Creo que el propio hijo del dueño de la empresa, que era la cabeza, que los últimos 2 años, 3 años de sus actividades, los habían concentrado sus trabajos para pagar las llamadas operaciones estructuradas, que eran las que pagaban por compañías anómalas, en fondos no controlados, la parte del fraude. Lo habían concentrado en la República Dominicana porque aquí tenían más garantías de sus operaciones. Las que estaban haciendo a escala mundial. Su centro de operaciones se mudó de Brasil a República Dominicana. Imagínense ustedes lo que hay pendiente. Pero yo digo en el artículo, en el blog de la pregunta, estoy adelantándolo porque en realidad dije desde el principio que la pregunta es un tipo de auxilio de media semana de la respuesta. Cosas que se dicen aquí o no se dicen o no se dicen en el miércoles, se escriben. Bien, yo dije, miren, estamos casi en una etapa surrealista. Esto parece como un tipo de novela o de obra, esto es como de suspense. Quien está al frente del Ministerio Público es un ícono de la justicia dominicana, la doctora Miriam Germán Brito. Todos conocemos la historia, cómo se quiso destruir, cómo el pueblo la acogió y demandó en forma casi delirante que fuera ella la Procuradora General de la República. Y el presidente Abinader oyó eso bien, y como la exigencia de que el Procurador General fuera independiente, no había una muestra de independencia mayor que esa, probada por una hoja de vida brillante, siendo juez. Ella, en la Suprema Corte de Justicia, cuando se conocía el caso de Odebrecht en su primera fase,
le hizo una amonestación, más bien que una amonestación, una advertencia al Ministerio Público. Estaban conociendo de una medida de coerción. Y le dijo, deben fortalecer esas pruebas, porque de no hacerlo van a tener dificultades para sostener la acusación en el fondo. Se puede caer el caso. Una actitud, yo diría, seria, responsable, que entra dentro de las posibilidades de un juez. Que el juez no es una figura distante, tiene control de los procesos. Bueno, esto incluso parece que tuvo que ver algo con lo que se intentó hacer después, degradándola e insultándola y presentando en presencia del presidente de la República, el propio procurador anterior, una serie de falacias y de infamias. Entonces, el Ministerio Público, meses después, no como obedeciendo a la recomendación que había hecho la jueza, sino como su propia iniciativa, le pidió al tribunal, al juez de instrucción, un juez de Suprema Corte de Justicia, porque entonces había un senador que le daba jurisdicción privilegiada a los demás. Le pidieron al juez que autorizara el viaje, la diligencia de la Procuraduría General de la República para ir a Brasil a promover un acercamiento con la autoridad investigativa brasileña. Porque tenían cosas como si estuvieran obedeciendo a lo que Miriam le había aconsejado. Porque se trata de pruebas transportadas, dadas allá, pero que no han sido objeto de contradicción. Y dadas por funcionarios bajo acusación, buscando mejoramiento y benignidades en su castigo allá, señalando cosas de aquí. El juez, un magnífico juez nacional, autorizó la diligencia. Inexplicablemente, semanas después, el Ministerio Público dijo que no tenía interés en esa diligencia. Parece que habló con determinadas instancias de gran poder y le aconsejarían, mira, no coja para allá porque te van a entregar lo otro, lo que tú has querido secuestrar y silenciar aquí. Entonces ahora se da el caso, por eso que digo que es medio surrealista el asunto, que la doctora Miriam Germán tiene en su gaveta las dos querellas. ¿Qué se hace con querellas de esa categoría? Comenzar a conocer su contenido, comenzar a investigar, comenzar a interrogar. No se ha producido todavía, pero ahí también hay que tener paciencia, tolerancia, porque no se puede precipitar juicios, ni se debe andar con aspavientos, privando en fenómenos. No. Se trata de cargos muy pesados. Esa segunda fase, esas dos querellas que están ahí en la gaveta de la Procuradora General de la República, son contra Danilo Medina. Solamente. Ustedes están oyendo. No es el exministro de Obras Públicas, no, bajo. Este tiene querellas de otro tipo. Ahora vi que le pusieron una de los 21.000 millones del asfalto, que el señor director de presupuesto dio unas declaraciones tremendas. El deber de la Procuraduría, pienso yo, era citar a ese funcionario, porque la Constitución ordena que el funcionario que tenga conocimiento de hechos delictivos tiene la obligación de denunciarlos. El señor director de presupuesto parece que cumplió el canon constitucional.
Lo que falta es ahora que desde la Procuraduría se le llame. Aparece entonces la versión, que por eso digo que no quiero en mis opiniones ser urticante. Que el presidente dice en un momento que esa cuestión deben de ser previamente auditadas. No, señor presidente, con todo respeto. Esas cuestiones ya son del ámbito de otro poder público. Eso está en las oficinas de la cabeza muy responsable del Ministerio Público. Si de ahí surge la iniciativa de vamos a hacer una auditoría previa, bueno, es más plausible. No el presidente. Estamos. Segundo, que aparece la versión de que es la Contraloría la que va a hacer las auditorías previas de los distintos departamentos. Ponen de lado la Cámara de Cuentas, que constitucionalmente es a la que le corresponde, con el agravante de que la Contraloría General de la República tiene en cada departamento del Estado, en esos niveles, su representación. De ahí no pueden salir cheques, ni pagos, ni operaciones que no sean controlados por los funcionarios de la Procuraduría General. Es decir, no hay misterio. Son hechos palpables, fácilmente comprobables. Podría después, en el curso del juicio, suscitarse, por que pidan las partes, los imputados, etcétera, experticios. Que la Cámara de Cuentas no dicta ninguna sentencia. Su auditor hace un informe, sirve de base para orientar. Pero cuando hay querellas ya establecidas, dormidas o semidormidas, muertas o en catalepsia, el Ejecutivo no tiene velas en ese entierro. Ya eso está en el campo de justicia, que sea la Procuraduría la que encamine esa situación. Ahora bien, la delación premiada. Oiga, yo tenía un profesor de muchos que eran verdaderos sabios del derecho. Don Froilán Tavares, inolvidable. Ese era un hombre inolvidable. Autor de un texto que todavía tiene valor, del procedimiento civil. Daba procedimiento civil, historia del derecho. Yo lo llegué a ver en una disputa con el padre Robles Toledano, en una cuestión de derecho romano, cuando se examinaba a un estudiante en el jurado de entonces. Culto. Y él, en ocasiones, yo hablaba con él mucho, porque él tenía una opinión, recuerdo que cuando él era joven, de gentileza, que mi papá, que él le había pedido unos fallos importantes, y que bueno. Y él me decía, hay que estudiar las instituciones, pero nunca abandonar los orígenes, las mejores opiniones, por antiguas que parezcan. Que eso ya es más que derecho, es entrar en el campo de la filosofía del derecho. El maestro Carrara, que se reputa como padre de la escuela clásica de derecho penal italiano, dijo sobre la delación premiada: es inmoral y peligrosa el trato del Estado con el crimen. Eso está por verse, tanto en México como aquí. Le quise dar esa especie de tráiler de la pregunta antes de terminar el programa. Desde luego, les agradezco mucho su atención como siempre. Y con la gracia de Dios, espero estar en otra entrega de la respuesta el próximo fin de semana.
Muchas gracias y hasta entonces.